En la actualidad, la ingeniería eléctrica y electrónica se encuentran en constante evolución, y una de las áreas que ha experimentado un rápido desarrollo en las últimas décadas es la tecnología de almacenamiento de energía. Los supercapacitores, también conocidos como capacitores eléctricos de doble capa, son dispositivos de almacenamiento de energía que han ganado atención gracias a su alta capacidad de almacenamiento, así como su rapidez al cargarlos y descargarlos, además de que tienen una larga vida útil en comparación con otras tecnologías similares. En este contexto, es importante conocer los conceptos básicos de los supercapacitores, incluyendo su funcionamiento, su circuito equivalente y sus aplicaciones en la ingeniería. También es importante considerar las ventajas y desventajas de esta tecnología en comparación con las demás. Con una comprensión adecuada de estos conceptos, se puede llegar a aprovechar al máximo el potencial de los supercapacitores en la ingeniería y la tecnología. Para la resolución de este reto tuvimos que tomar en cuenta lo siguiente. Tomamos en cuenta la cantidad de capacitores que vamos a utilizar, así como el valor del voltaje de la alimentación para el circuito, la resistencia y el tipo de conexión del circuito. Todo esto con el objetivo de mover el carro la mayor distancia posible. La principal dificultad que tuvimos fue la adaptación al entorno en el que trabajamos, ya que muchas cosas eran nuevas para nosotros, como por ejemplo el modelado digital, que tenía una interfaz que ninguno de los integrantes del equipo había utilizado antes. Otra dificultad que nos encontramos fue pasar el modelo del software del software digital a físico, ya que ahí nos encontramos con algunos errores, como por ejemplo que no funcionaba por falsos contactos y así. Supercapacitores y circuitos equivalentes. Los supercapacitores son los que logran almacenar una gran carga de energía dentro de un espacio muy reducido. También se les denomina como capacitores eléctricos de doble capa. A diferencia de los capacitores convencionales, los cuales almacenan energía en un campo eléctrico generado por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico, los supercapacitores utilizan una interfaz electrolítica entre un electrodo y un electrolito para almacenar energía. En los circuitos equivalentes de un supercapacitor se puede representar como la combinación de capacitores y resistencias, donde la capacitancia se mide en faradios y la resistencia interna se mide en ohmios. Esto representa la pérdida de energía cuando fluye a través del dispositivo. Los supercapacitores se utilizan para alimentar dispositivos electrónicos de alta potencia, regular la tensión, almacenar energía para automóviles y cargar sistemas de energías renovables. La gran capacidad de almacenamiento, la rapidez de carga y descarga y la larga vida útil son algunas de sus ventajas. Sin embargo, su elevado precio en comparación con otras tecnologías de almacenamiento, su baja densidad energética y su sensibilidad a factores ambientales, como lo es la temperatura y la humedad, representan algunos de sus principales inconvenientes. Con las ecuaciones diferenciales, mediante las leyes de Kirchhoff, esperábamos tener un resultado parecido al ejemplo que hicimos en clase, pero nos dimos cuenta que no, en cambio tuvimos uno más pequeño y más simple. Esto fue debido a que el circuito que hicimos era un circuito más simple que el que hicimos en el ejemplo de la clase. A continuación les presentaré los resultados obtenidos mediante la solución numérica utilizando el software de MATLAB. Como podemos observar en la diapositiva, este código nos arroja tres gráficas. La primera es la corriente, el de la resistencia, la segunda es el voltaje en el capacitor y la tercera es el voltaje en relación del tiempo, es decir, la carga y la descarga. Estas gráficas nos ayudan a tener un apoyo visual de cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse, así como en descargarse. Esta función se apoya de un código anterior basado en el método de Euler, el cual pasa ciertos cálculos de vectores y así se puede graficar. También modelamos el circuito en un simulador llamado Lush Project. En este simulador incluimos un switch para darle corriente al circuito, así como la resistencia y un capacitor que básicamente lo simplificamos porque todos están en paralelo, entonces no tiene sentido incluir todos en el modelado. Este simulador nos arroja una gráfica tipo osciloscopio en la cual podemos ver la carga y la descarga.
La modelación en el simulador la hicimos en Tinkercad, en donde replicamos el mismo circuito que teníamos pensado hacer en la protoboard, con el único cambio de que agregamos dos switch para poder estar apagando el motor que usamos para comprobar y pues el encendido del circuito. Y bueno, el modelado del circuito equivalente lo hicimos en Lush, la página que nos brindaron nuestros profesores para hacer el modelado, en el cual se usaron 9 volts en la fuente de voltaje, 100 ohms en la resistencia y 13.200 microfarads en el capacitor, simulando los capacitores que teníamos en la protoboard. Al comparar ambos modelos, tanto el diseño en la protoboard como el modelo en software, el circuito funcionaba perfectamente en ambos casos. Para empezar, en nuestro modelado en Tinkercad, el capacitor de 13.200 microfarads tarda en cargarse aproximadamente 8 segundos cuando el motor está apagado, teniendo un máximo de 9 volts. Prendiendo el motor, los volts bajan hasta los 3.43 y se mantienen estables en esa cantidad. Igualmente, si tenemos encendido el motor desde un inicio, el capacitor va a cargarse hasta un máximo de 3.43 volts en aproximadamente 3 segundos. En el circuito construido en la protoboard, usamos 6 capacitores de 2200 microfarads conectados en paralelo, que nos daban una suma de 13.200 microfarads, igual al usado en Tinkercad. Al momento de cargar los capacitores, estos se sobrecargaron llegando a un máximo de 9.5 volts. En ambos casos usó una única resistencia de 100 ohms y una fuente de voltaje que fue una pila de 9 voltios. Uso del prototipo o conceptos teóricos en otras aplicaciones. Este prototipo, si bien su uso es más educativo, puede tener ciertos usos simples, como probar continuidad en un cable, cargar un celular, ya que el prototipo logra almacenar energía y liberarla rápidamente cuando sea necesario. En comparación con un supercapacitor industrial, estos se emplean en complemento para la batería en vehículos eléctricos, almacenar energía renovable, ya que son excelentes en almacenar energía intermitente, carga de dispositivos electrónicos, sistemas de iluminación eléctrica, arranque de un motor, entre otros. En conclusión, en el reto aprendimos sobre los capacitores y su uso, ya que finalmente logramos construir un supercapacitor funcional por medio de las simulaciones del circuito, para saber con certeza que este funciona añadiendo el modelado con ecuaciones diferenciales mediante leyes de Kirchhoff, además de la comparación de los datos con métodos numéricos y las simulaciones del circuito. Anteriormente, en la comparación entre el circuito teórico y el prototipo, se logró el objetivo. Sin embargo, al tomar lectura del voltaje de carga en el prototipo, tenemos un valor de 9.5 volts, en comparación con los 9 volts que tenemos del circuito teórico. A partir de esas mediciones, obtendremos que el error relativo será el 5.5% en los resultados obtenidos, los cuales no afectan significativamente al prototipo. Al final del reto existieron algunas dificultades, las cuales logramos superar para llegar a un resultado satisfactorio con el supercapacitor.